Buenos días, mi nombre es Daniel Martínez, soy investigador del CONICET y de la Universidad de Mar del Plata y agradezco al director de turismo de la Municipalidad de Ballarino, al señor Marcos Kunich, y al administrador del Hotel Termal de Pedro Luro, el señor Lucio Serrón, por haberme invitado a charlar un poco sobre nuestro trabajo específicamente en el Pozo Termal, como parte de este festejo de los 80 años del surgente termal de Pedro Luro. ¿Cuántos años tiene el agua del pozo? Es el tema que voy a desarrollar. Estamos en un festejo de un aniversario del pozo termal, pero el agua surgente que sale del pozo también tiene una edad que hemos determinado recientemente y que es el tema que quiero comentarles. Estamos en un cumpleaños de 80 años de un pozo. Es una cosa que no es frecuente participar. De hecho, cuando he googleado acerca de cumpleaños de pozos, lo que uno encuentra en realidad son festejos irónicos de vecinos de un año de un bache en alguna calle que no se ha solucionado y que por eso, para llamar la atención de las autoridades, hacen un festejo de cumpleaños. Pero en realidad, del pozo de Pedro Luro, que es una perforación hecha en el suelo, como corresponde, una perforación de agua subterránea, en el cual se capta agua que está almacenada en los poros de formaciones geológicas mediante una cañería con un sistema de filtros que permiten el acceso del agua. De ese pozo sí sabemos la edad del pozo, sabemos porque, quienes han participado de esta reunión pueden ver la placa que está en el ingreso del hotel, donde está indicada la datación de la fecha exactamente en la cual se finalizó el pozo, la fecha de finalización, que es lo mismo que está en otros documentos, como la descripción técnica del pozo, sus planos y demás, figura la fecha de finalización. Ahora bien, vamos a hablar de los años que tiene el agua en el pozo. Entonces, para esto tenemos que hacer un poco de referencia al ciclo del agua en la naturaleza. El ciclo del agua en la naturaleza es más o menos conocido por todos, más o menos, pensando que los cuerpos de agua superficial, en general el mar, los océanos, lagos y ríos, por la acción de la luz solar, se produce la evaporación del agua, que forma vapor de agua, que forma nubes, y en su tránsito, su desplazamiento por las masas de aire, las nubes condensan y caen en forma de lluvia o de nieve, en forma de precipitación, y esa precipitación luego o escurre superficialmente nuevamente hacia el mar, o se infiltra y escurre de manera subterránea, descargándose en general en ríos que luego van al mar, o directamente en el océano. En este proceso de la precipitación, como ven aquí, atraviesa el suelo, una zona en la cual los poros del suelo tienen aire todavía, la zona no saturada, para llegar a la zona donde todos los poros están completos de agua, que le llamamos zona saturada o acuífera. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el momento de nacimiento del agua subterránea? Porque estamos hablando de asignarle años y se supone que hay un tiempo cero, ¿no? Un momento en el cual le asignamos el nacimiento. Una definición técnica es que es el momento de su aislamiento de la atmósfera, cuando el agua queda aislada de la atmósfera. Para eso voy a comentar un poco sobre los acuíferos. Los acuíferos son formaciones geológicas, unidades de roca o de sedimentos que tienen espacios vacíos, que tienen poros en su formación, los cuales pueden entonces almacenar el agua y transmitirla de una manera rápida. Entonces, aquí estamos representando diferentes tipos de acuíferos y vemos también que hay capas geológicas en los cuales o no tienen poros o tienen pocos poros y no están conectados, y en general las formaciones sedimentarias, lo más común es encontrar formaciones donde el tamaño de los poros de los granos es muy pequeño, y por lo tanto también el tamaño de los poros es muy pequeño, de manera tal que el agua no puede moverse en ellos, el que no puede transmitir el agua. Son formaciones de muy baja permeabilidad o impermeables, a lo cual le llamamos entonces acuitardos. Eso lo llamamos acuitardos. Y lo que vemos en este perfil es cómo se distribuyen en una estructura geológica secuencias de acuíferos, acuitardos y acuíferos, nuevamente en estas estructuras típicas. Esta imagen que he agregado aquí representa
fundamentalmente una imagen de microscopio de una roca formando un acuífero, posiblemente una arenisca, donde ven que esta línea negra indica que esto es un milímetro, o sea, esto es aproximadamente un rectángulo de 4 por 3 milímetros de diámetro, perdón, de superficie o de tamaño, 4 por 3 milímetros de lado en la realidad, que ha sido aumentada por una imagen de microscopio. Y lo que vemos con estos colores pálidos, ocres, rosados, blancos brillantes, son granos de minerales, son los granos de material sólido que componen el acuífero. Lo que está en azul son los poros del acuífero, es la porosidad del acuífero, y ustedes pueden ver y observar, por ejemplo, que esta línea negra indicaría la trayectoria que tiene que seguir el agua en un acuífero para atravesarlo. Como ven en esa trayectoria, el agua está muy en contacto con la superficie de los granos, de los minerales, y tiene que hacer recorridos más o menos tortuosos, lo cual implica que el movimiento del agua subterránea necesariamente es lento, porque está corriendo por poros de pequeño tamaño y con recorridos tortuosos. Esto pasa en un acuífero, en un acuitardo el tamaño de los poros es más pequeño aún, mucho más pequeño aún, y entonces el agua casi no puede desplazarse y se comportan como les decía, como cuerpos geológicos, como formaciones muy poco permeables, que podemos asumir como impermeables en algunos casos. Para desarrollarlo ha sido muy importante tener un proyecto de cooperación bilateral entre el CONICET y la National Science Foundation de China, porque, como ustedes vieron, en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China está uno de los 4 laboratorios que pueden medirlo. Recibimos la visita del doctor Wei Yang de esa Universidad de China y junto con los colegas de Mar del Plata, y aquí está el doctor Claudio Lexou de la Universidad Nacional del Sur, realizamos muestreos para tomar muestras para medir Krypton 81 y gracias a eso pudimos hacer esta investigación. ¿Cómo hicimos? ¿Qué fue lo que hizo? Recibimos el equipamiento de China donado, preparamos el material para la campaña, para el muestreo. Aquí vemos, por ejemplo, que tuvimos que preparar una serpentina de cobre para enfriar el agua, porque la máquina que extrae los gases del agua, que es esta que está acá, tiene una membrana hidrofóbica en su interior, es decir, ingresa el agua por esta manguera y sale por esta. El agua simplemente circula por la máquina y mediante una bomba extractora se genera una diferencia de presión. Entonces, los gases que están contenidos en el agua pasan a través de la membrana a este lado del equipo y de ahí al lugar donde se guarda la muestra del aire disuelto en el agua. Es decir, extraemos los gases disueltos en agua mediante una membrana que deja pasar los gases y no el agua. Esos gases se almacenan en unas bolsas especiales, como esta que ven aquí, son bolsas de papel aluminio de varias capas con una válvula que permite conectarlas, inflarlas con ese aire que se extrae del agua y cerrarla y mandarla al laboratorio. Aquí vemos simplemente en una fotografía como toda la carga de equipamiento que requirió este muestreo, mucho equipamiento. Y aquí están justamente en el Hotel Termal de Pedro Luro, el colega, el doctor Wei Yang, de la Universidad de Ciencia y Tecnología, el colega Leandro Bertolini y Claudio Lexó de la Universidad del Sur, trabajando, observando cómo el agua del pozo termal ya está circulando, descargándose y completando la bolsa de muestreo. Tuvimos que ir varias veces, en este caso, a buscar hielo para poner en este recipiente donde está la serpentina, hielo para enfriar el agua, bajar la temperatura de los 50 grados, que es lo que admite el equipo, la membrana, para su funcionamiento. Bueno, aquí hay algunas fotos más, esencialmente esta es una foto de muestreo en la estancia Los Blancos, todas las bolsas de muestreo ya listas para ser enviadas a China en una caja muy bien protegida, y el laboratorio del Atom Trap Trace Analysis de la Universidad de Ciencia y Tecnología, en Hefei, en el cual se analizan estos gases que están presentes en muy, muy bajas concentraciones. Vamos ahora a comentar un poco los resultados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados se basan en la medición de estos isótopos del criptón, el isótopo 81 y el 85 fundamentalmente, en los cuales observamos que tenemos un tiempo de decaimiento radiactivo del criptón que es diferente del decaimiento radiactivo del carbono, y por eso tiene mayor rango de aplicación. Fíjense que en este caso ya el carbono por aquí no nos permite determinar nada, y el criptón, en cambio, sí tenemos valores apreciablemente grandes para su determinación. Aquí hay una distribución de edades en otro ejemplo. Vamos a ver los resultados. ¿Qué nos dicen estos resultados? Por un lado, tenemos medido la actividad de Krypton 85 en
el pozo de Pedro Luro? ¿Por qué en el aire de Pedro Luro? Perdón, en el aire, en la atmósfera que ustedes están respirando en este momento. ¿Por qué lo medimos? Porque el Krypton 85 es un gas radiactivo de tiempo de semidesintegración muy corta, del orden de 10 años. Es decir, al cabo de unos 50 años ya no es detectable. Y por otra parte, no existe en la naturaleza, no se forma naturalmente. Se forma y se emite a la atmósfera en los reactores nucleares. Por lo tanto, no existía antes de los años 40 o 50, ¿no? Absolutamente. Y esto nos permite utilizar este gas para medirlo en nuestras muestras y determinar si nuestra muestra ha tenido un poco de contaminación con aire moderno. Si se nos han mezclado gases de la atmósfera actual, eso nos obliga a corregir el Krypton 81 que se midió, porque una parte de lo que medimos viene de la atmósfera actual, no de lo que está en el agua en el pozo. Así que hemos medido entonces el Krypton 85 también en el agua que tomamos. Fíjense que en el pozo en la estancia de Los Blancos o también aquí en Pedro Luro son valores muy bajos, es menos de un 2 o 3% del total existente en el aire, pero de todas maneras, así todo con eso, hacemos una corrección. Y lo que expresamos acá es el contenido de Krypton 81 en porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Si suponemos que la cantidad de Krypton 81 en la atmósfera es de 100, tenemos más o menos entre un 6 y un 7%, en el caso de Pedro Luro, un 6% actualmente. Quiere decir que el 94% se perdió por decaimiento radiactivo. Como el tiempo de semidesintegración es de 229.000 años, ya imaginamos que es agua muy vieja. ¿Cuánto? Fíjense, para el caso de Estancia de Los Blancos, 874.000 años. En el caso del pozo termal perforación Pedro Luro número 1, 920.000 años. Más 71.000 podrían ser, menos 59.000. Es decir, casi entre 990.000 o 870.000 años, más o menos, 360.000 años. 920.000 es el valor medio. Y como supongo que se sorprenderán, es agua muy antigua de hace casi 1.000.000 de años. ¿Qué nos dice entonces sobre la cuenca? Bueno, nos dice en parte algo que el doctor Bonorino ya había determinado, ¿no? Que la recarga aquí en la cuenca del Colorado se ha producido en la zona de Sierra de la Ventana o en sus cercanías, donde el agua penetra a través de fracturas en las rocas o en lugares donde la formación acuitarda, barranca final, no existe, que eso ha circulado entonces hacia el sur y tenemos edades progresivamente más grandes de la ciudad de Bahía Blanca hacia el sur, determinadas por el doctor Bonorino por carbono 14 y de manera más o menos coincidente por nosotros, también con carbono 14 y con Krypton 81, pero hasta a cierta distancia ya el carbono 14 no puede determinar, y esto nos indica que en esta zona tenemos aguas mucho más viejas, y aparte, esas aguas mucho más viejas son mucho más salinas y son entonces no utilizadas para agua potable, como se pueden utilizar en la zona de Bahía Blanca o en Argerich, sino que las utilizamos para recursos termales, para turismo y recursos de esparcimiento termal de los bañistas. Como conclusión entonces de lo que venía a contarles, la recarga del agua subterránea, es decir, estamos bañándonos en agua que fue alguna lluvia y se infiltró en el acuífero hace aproximadamente 920.000 años, es decir, en el periodo Pleistoceno medio. Otros indicadores que hemos medido sugieren que ese fue un periodo árido. Nosotros hemos medido también isótopos estables del agua, otros indicadores sugieren gases nobles disueltos, que ese periodo fue de aridez. Pero este tema lo va a desarrollar mucho mejor quien va a continuar en adelante con la charla acerca de cómo eran las condiciones aquí en el Pleistoceno medio hace 1.000.000 de años cuando este agua se estaba recargando. En todo este tiempo que le ha llevado el agua a estar en contacto con los minerales y recorrer el acuífero, y sobre todo a muy altas temperaturas, han permitido que disolviera muchos minerales, muchas sales, y por eso son aguas de muy alta salinidad. Entonces, para concluir, bueno, un bañito en el agua, con agua que es del Pleistoceno medio, no es cosa de todos los días, es un lujo que ustedes pueden darse de alguna manera, es algo interesante para pensarlo, de que nos estamos bañando en algo que fue lluvia hace casi 1.000.000 de años, y va a ser interesante relacionarlo cuando nos cuenten qué pasaba cuando este agua estaba entrando al subsuelo. Yo no tengo más que agradecerle nuevamente a Lucio por la invitación, que disculparme con ustedes por no estar personalmente. Lamentablemente, bueno, las situaciones de la trágica pandemia que estamos viviendo nos ha impuesto muchas restricciones en muchos sentidos, yo realmente lo lamento mucho, pero he tratado, por lo menos con este video, de
estar presente ahí, de contarles lo que hemos hecho, de agradecer el entusiasmo, valorar que el pueblo se identifique, que la localidad se identifique con un pozo termal, que se interesen, como bueno, se interesa Lucio por el conocimiento, por incorporar cosas, elementos para ver, curiosidades a lo que hay alrededor del pozo termal, y así ayudar al desarrollo seguramente, en parte socioeconómico local y sobre todo un desarrollo cultural y que tiene que ver con un sentido de pertenencia e identificación a partir de este pozo. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho su paciencia y bueno, quedo conectado para preguntas y para escuchar las próximas presentaciones. Les voy a hablar de lo que fue el ambiente y qué tipo de fauna había hace más o menos un montón de años, que bueno, es un poco la adaptación del agua de las termas acá de Pedroluro. Para hacer eso, bueno, primero vamos a ver un poco la historia del planeta Tierra. Bueno, hace 1 millón de años había en esta zona estos grupos de cenartros que se llaman, que eran los grandes bacterios, diptodontes, y megaterios, que son los perezosos. Los megaterios no tenían un caparazón tan grande como los diptodontes, pero sí tenían algunas placas óseas en su piel. También teníamos estos ungulados. Lo que era esta parte del continente americano evolucionó bastante aislado de lo que fue África. Si bien por características ambientales similares hay algunas especies que se parecen, pero bueno, tienen linajes evolutivos distintos, como por ejemplo el Toxodon, que, bueno, que se parece bastante a un hipopótamo, o las macrauquenias, que son bien particulares de acá de América y que tienen como un cierto parentesco a lo que son las jirafas. Más o menos hace unos 3 millones de años se unió la parte norte de América con la parte sur en lo que fue el surgimiento de la cordillera de los Andes, en lo que es el Istmo de Panamá, y ahí hubo como un flujo biótico entre las especies que habían evolucionado en la parte norte y las que teníamos en la parte sur. Los mamuts del norte, bueno, acá se hicieron un poco más pequeños, que son los mastodontes. Pasaron varios carnívoros, roedores, que acá no había. Hemiauquenia, que son de donde descienden los guanacos actuales, las macrauquenias, los criptodontes, osos, caballos, y también fauna que actualmente vemos como pumas, guanacos, zorros y venados. Pensé que se estaba terminando la era glacial, pero había grandes periodos de lluvia, por lo que se hacían bastante bañados, y era el hábitat que necesitaban también estas especies. Después de esto, a partir de que empieza a cambiar un poco el clima, es una de las teorías de por qué se extinguió la megafauna y solo quedó la de pequeño tamaño. Quedó varias de esta fauna que estaba hace 1 millón de años en contacto, a partir de que los humanos hace 12.000 años más o menos que están en esta zona. También hay fauna que nos queda de hace muchísimos más años, como por ejemplo los tiburones. Los primeros tiburones están hace 400 millones de años, y hace 200 millones de años que están más o menos como los conocemos ahora. O sea, en los mares es donde se formó primero la vida, y todavía quedan especies muy añosas. Hoy, por ejemplo, en las aguas de Villarino hay 3 especies de los grandes tiburones: el escalandrún, el bajota y el gato pardo. Este es el tiburón escalandrún, y hoy están en peligro de extinción. Les quería contar un poco la historia del planeta, pero resumida en un mes. Es decir, si se pudiesen comprimir los 4,5 billones de años de la historia del planeta en 30 días, la vida en una forma de una simple bacteria habría aparecido en el día 10º, mientras que los primeros vertebrados empezaron a desplazarse en la Tierra alrededor del día 25. El Homo sapiens, o la especie humana, apareció a las 23 horas y 59 minutos del día 30. La revolución industrial, que es por la que empezamos a crecer poblacionalmente,
de 1 millón de habitantes a 7.000 millones. La revolución industrial, bueno, habría ocurrido dentro de la última fracción de segundo de ese minuto. Dentro de ese instante, la faz de la Tierra ha cambiado casi tanto como durante los miles y millones de años de toda su existencia. Entonces, bueno, está bueno saber esto, que la evolución del planeta ha ocurrido durante muchísimo tiempo y nuestro accionar empezó y sobre todo en estas zonas nada más que 12.000 años, casi con las mismas especies que estaban en ese entonces, solo un par se extinguieron. Y bueno, tenemos que ser un poquito más como modestos y tratar de... Siempre se tiene como ese sueño de quiero cambiar el mundo. Bueno, yo voy por el sueño al revés, o sea, tenemos que dejar de cambiar el mundo, pero realmente lo podemos hacer y lo hacemos bastante bien.